Bien, hoy vamos a continuar con nuestra unidad de ecuaciones. Hoy vamos a platicar un poco sobre ejercicios de aplicación de las ecuaciones, lo que se conocen como problemas de palabras. Vamos a resolver unos cuantos para poder entender mejor el tema. Sigamos entonces con nuestro tema de ecuaciones. Resolvamos tres ejercicios. El primero dice: el costo de alquilar una camioneta es de 30 quetzales por día, más 0.5 por kilómetro recorrido, es decir, 50 centavos por kilómetro recorrido. Ana rentó una camioneta por 2 días y tuvo que pagar en total 360 quetzales. La pregunta que nos hacen es: ¿cuántos kilómetros recorrió Ana? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, como vimos en el video anterior, es hagamos una tabla de todos los datos que nos dan. En este caso, bueno, dice: el primer dato que me dan es el costo de alquiler por día. ¿Cuánto dice que cuesta el alquiler por día? 30 quetzales. Costo por kilómetro recorrido. ¿Cuánto cuesta el kilómetro? Bueno, el kilómetro cuesta 50 centavos. Cada kilómetro cuesta 50 centavos. Entonces el costo por kilómetro son 50 centavos. ¿Cuántos días alquiló el carro Ana? Ana dice que rentó el carro por 2 días. Entonces el total de días fueron 2. ¿Cuántos kilómetros recorrió Ana? Eso es precisamente lo que me preguntan. Entonces le damos un valor de X. No lo sé. No sé cuántos. Recorrió X cantidad de kilómetros. ¿Cuánto pagó Ana en total? En total dice que por todo el recorrido que hizo, que todavía no sabemos cuánto fue, cuántos kilómetros fueron, ella pagó 360 quetzales. Bueno, entonces ahora planteémonos unas situaciones aquí. Por ejemplo, en base a lo que nosotros escribimos aquí en nuestra tabla, yo me pregunto: pagado por el alquiler, ¿cuánto pagó Ana por el alquiler? Si eran 30 quetzales por día y él lo alquiló 2 días, quiere decir que en total Ana pagó los 30 por día por los 2 días que lo alquiló. ¿Correcto? Otra cosa que podemos plantearnos es lo pagado por el kilómetro recorrido. ¿Cuánto va a pagar Ana por los kilómetros recorridos? Recorrió X cantidad de kilómetros y por cada kilómetro pagó 50 centavos. Entonces, por cada kilómetro pagó 0.5 de quetzal o 50 centavos. Quiere decir que lo que pagó fue 0.5x. No sabemos cuántos kilómetros. Cuando averigüemos esto vamos a saber exactamente cuánto pagó. Ahora planteemos nuestra ecuación. Si yo tengo 30 por 2, ¿qué era 30 por 2? Lo que pagó por el alquiler, más lo que pagó por todos los kilómetros que recorrió. ¿A qué va a ser igual eso? Al total que pagó. Yo sé que Ana en total por estos 2 días, contando el alquiler más lo que pagó por kilómetro, pagó 360 quetzales. Entonces, esto de aquí es lo que pagó por alquiler y esto de aquí es lo que pagó por el kilometraje que recorrió. Alquiler más kilometraje recorrido va a ser igual al total pagado. Entonces, yo aquí puedo operar esto sabiendo que tengo una incógnita. Y el chiste de esto es encontrar el valor de X. Hagámoslo entonces. Lo primero que yo hice aquí fue efectuar esta multiplicación. 30 por 2 es igual a 60. Más 0.5x igual a 360. Solamente efectuamos esto entonces. Ahora yo veo que tengo que dejar los términos semejantes de un mismo lado del signo igual. Todo lo que tiene X de un lado del signo igual y todo lo que no tiene X del otro lado del signo igual. Entonces quiere decir que yo tengo que quitar este 60 que no tiene X y pasarlo del otro lado donde está este 360. Como aquí el 60 está positivo, lo paso como negativo y me queda 0.5x, que es lo único que me va a quedar de este lado, igual a 360 menos X. Aquí lo que tengo es una resta de dos números, puedo efectuarla. Por lo tanto yo voy a tener que 0.5x va a ser igual 360 menos 60 es igual a 300. Ahora yo tengo que despejar X quitándole este 0.5. Este 0.5 está multiplicando a la X. Como está multiplicando, entonces pasa a dividir a lo que está del otro lado. Voy a tener entonces
que x va a ser igual a 300 y este punto 5 lo paso a dividir. Entonces 300 dividido 0.5. X va a ser igual entonces a 300 sobre 0.5. X va a ser igual a 600. Quiere decir entonces que X, ¿qué eran? Los kilómetros recorridos. Quiere decir entonces que Ana en total recorrió 600 kilómetros. ¿Sí? ¿Cuánto pagó por los kilómetros recorridos entonces? Pagó 600 por 0.5, van a ser 300 quetzales, más los 60 que pagó por el alquiler, pagó en total 360 quetzales. Miremos nuestro ejercicio número 2. Dice, Juan compró bolígrafos rojos por 4 quetzales cada uno y bolígrafos azules por 2.80 cada uno. Si Juan compró 24 bolígrafos por el costo total de 84 quetzales, ¿cuántos bolígrafos rojos compró? Hagamos la tabla de todos los datos que tenemos. Analicemos bien lo que nos están dando y qué nos están pidiendo. Por ejemplo, lo primero que yo noto aquí dice, ¿cuánto cuesta cada bolígrafo rojo? Dice que cada bolígrafo rojo cuesta 4 quetzales. ¿Cuánto cuesta cada bolígrafo azul? Dice que cada bolígrafo azul cuesta 2.80 de quetzal. 2 quetzales con 80 centavos. ¿Cuántos bolígrafos compró Juan en total? Dice que Juan compró 24 bolígrafos. En total compró 24. Entre rojos y azules compró 24. ¿Cuánto le costaron los 24? Dice que en total Juan pagó 84 quetzales. Quiere decir que el total pagado por los bolígrafos fueron de 84 quetzales. Y lo que nos preguntan es cuántos de esos 24 bolígrafos fueron rojos. Es decir, de los 24 bolígrafos que compró, X cantidad fueron rojos. No sabemos cuántos, entonces a la cantidad de bolígrafos rojos le vamos a asignar X cantidad de bolígrafos. Entonces, hagámonos algunas preguntas. Si yo sé que compró 24 bolígrafos en total y que de esos 24, X son rojos, ¿cuántos son azules? El total de bolígrafos menos los rojos, ¿sí o no? Pero como los rojos no sé cuántos son, solo sé que los rojos son X cantidad, entonces los azules van a ser el total menos X bolígrafos rojos. 24 menos X van a ser los bolígrafos azules. Otra pregunta. Lo pagado por los bolígrafos azules, ¿cuánto fue? Bueno, cada bolígrafo azul cuesta 2 quetzales con 80 centavos. Y si lo multiplicamos por la cantidad de bolígrafos azules que compramos, nos va a dar cuánto se pagó por los bolígrafos azules. ¿Sí? ¿Cuánto se pagó por los bolígrafos rojos? Bueno, la cantidad de bolígrafos rojos, que es X, multiplicado por el precio de cada bolígrafo, ¿sí? Es decir, si yo compré un bolígrafo y me costó 4 quetzales, entonces pagué 4 quetzales por bolígrafo rojo. Pero si compré 5 rojos y me costaron 4 quetzales cada uno, 4 por 5, yo entonces de los bolígrafos rojos pagué 20. Eso es lo que dice aquí. ¿De acuerdo? Entonces, el total pagado por los bolígrafos, ¿cuánto fue? Ahí ya podemos plantear entonces nosotros una ecuación que nos indique cuánto pagamos por los bolígrafos. Quiere decir que el precio pagado por los bolígrafos azules más el precio pagado por los bolígrafos rojos, ¿a cuánto va a ser igual? Bueno, el total que yo pagué, que fueron 84 quetzales. Por lo tanto, el precio que pagué por los bolígrafos azules más el precio que pagué por los bolígrafos rojos es igual al total de quetzales que yo pagué, que fueron 84. Si ustedes se dan cuenta, aquí lo que tengo ya es una ecuación con una incógnita que es X. Entonces yo lo puedo operar para hallar el valor de X. Hagámoslo entonces. Lo primero que veo yo que tengo aquí es una multiplicación de un número por un factor, por un binomio. Este número tiene que multiplicar a ambos términos del binomio. 2.80 por 24 y 2.80 por menos X. Hagámoslo. 2.80 por 24 tengo que son 67.2 menos
porque más por menos me da menos. Menos 2.80 por x, 2.80x. Más 4x, ese solamente lo estoy copiando. Más 4x lo copio aquí y esto va a ser igual a 84. Ahora entonces yo veo que aquí tengo dos términos semejantes, menos 2.80x más 4x. Como tienen signos diferentes se van a restar. ¿Cuánto me queda entonces? Menos 2.80, bueno, aquí primero pasamos los términos semejantes de un mismo lado del signo igual. Todo lo que tiene x lo dejamos de este lado y lo que no tiene x lo pasamos del otro lado. Quiere decir que este 67.2 lo vamos a pasar del otro lado. Como aquí está positivo, lo pasamos negativo como menos 67.2. Y así ya tenemos del lado izquierdo todo lo que tiene x y del lado derecho todo lo que no tiene x. Ahora sí, podemos sumar o restar los términos semejantes de ambos lados. Por lo tanto, yo tengo menos 2.80x más 4x. Esto es igual a 1.2x. Positivo porque el positivo es más grande. 4 es más grande que menos 2.8. Entonces me queda 1.2x. Y eso va a ser igual 84 menos 67.2 me queda 16.8. Lo que tengo que hacer entonces es despejar esta x, quitándole este 1.2. Como el 1.2 está multiplicando, lo paso a dividir. Por lo tanto, x me va a quedar igual a 16.8 dividido 1.2. Hago esta división y voy a tener que x es igual a 14. ¿Y qué era x entonces? X yo vi que eran la cantidad de bolígrafos rojos comprados. Por lo tanto, los bolígrafos rojos comprados fueron 14. De los 24, 14 eran rojos. Si alguien me pregunta entonces, ¿cuántos bolígrafos azules compró? Bueno, lo único que tengo que hacer es, yo sé que los bolígrafos azules eran 24 menos x. Es decir, el total menos los rojos. Y si yo sé que los rojos fueron 14, entonces yo puedo encontrar fácilmente la cantidad de bolígrafos azules, que van a ser el total de bolígrafos comprados, que fueron 24, menos la cantidad de bolígrafos rojos que se compraron. 24 menos 14 quiere decir entonces que bolígrafos azules se compraron 10. Y miremos un tercer ejercicio, un tercer ejemplo. En un grupo de 60 trabajadores, el salario promedio es de 80 quetzales por día por trabajador. Si algunos de los trabajadores ganan 75 quetzales al día y todos los demás ganan 100 quetzales al día, ¿cuántos trabajadores ganan 75 quetzales al día? Bueno, lo primero que tenemos que hacer aquí es entender bien qué es lo que nos están diciendo. Nos dicen que en una empresa trabajan o hay 60 trabajadores. Hay 60 personas trabajando en total. Y que en promedio ganan 80 quetzales por día. No quiere decir que todos los trabajadores ganan 80. Yo sé que unos ganan 75 y otros ganan 100. Pero en promedio ganan 80. Todos sabemos que es un promedio, ¿sí o no? Entonces, en promedio ganan 80. Me piden que encuentre cuántos de los 60 trabajadores ganan 75 quetzales al día. Planteémonos entonces nuestra tabla de los datos que tenemos. El total de trabajadores, ¿cuántos son? Son 60 trabajadores. ¿Cuál es el salario promedio por día? Bueno, en promedio ganan 80 quetzales al día. ¿Cuál es el total de trabajadores que ganan 75 quetzales al día? Pues es lo que me están preguntando, yo no sé. De estos 60 no sé cuántos ganan 75 y cuántos ganan 100. Entonces los que ganan 75 les voy a poner X. ¿De acuerdo? Bueno, entonces hagámonos algunas preguntas. Los trabajadores que ganan 100 al día, ¿cuántos son? Si yo sé que los que ganan 75 al día son X, los que ganan 100 es el resto, ¿sí o no? Es decir, el total de trabajadores menos los que ganan 75, es decir, 60 trabajadores menos los que ganan 75, que son X, 60 menos X. Otra pregunta, ¿cuál es el total ganado por todos los trabajadores? Bueno, si me dicen que en promedio se gana 80 quetzales por día por trabajador y son 60 trabajadores, yo fácilmente puedo encontrar cuánto ganan entre los 60 trabajadores en promedio. ¿Cuánto ganan entonces?
son 60 trabajadores y ganan 80 quetzales en promedio cada uno, 60 por 80 quiere decir que en total la empresa les paga por día 4.800 quetzales. En promedio, en total. No importando a cuántos les paga 75 y a cuántos les paga 100, la empresa en total paga 4.800 quetzales. Otra pregunta que me puedo hacer. ¿Cuánto ganan los trabajadores de 75 quetzales al día? Van a ganar los 75 quetzales por el número de trabajadores que ganan ese salario. ¿Sí o no? Yo no sé cuántos trabajadores son. Por eso yo le asigné un valor de X al número de trabajadores que ganan 75 al día. Entonces, de estos 4.800, ¿cuántos reciben estos trabajadores? El total de trabajadores por los 75 quetzales que ganan. ¿Cuánto ganan los trabajadores de 100 quetzales al día? El total de trabajadores, que vimos que el total de trabajadores de 100 quetzales es de 60 menos X, por los 100 quetzales que se le paga a cada uno. Entonces, esto es lo que ganan los de 100 quetzales y esto es lo que ganan los de 75 quetzales. Ahora entonces podemos plantearnos nuestra ecuación. Yo sé que si sumo lo que ganan los de 75 quetzales más lo que ganan los de 100 quetzales, ¿eso a qué me va a dar igual? A lo que ganan entre todos, ¿sí o no? 4.800 quetzales. Yo aquí lo que tengo es una ecuación con una incógnita. Puedo encontrar el valor de la incógnita despejando la ecuación. Hagámoslo entonces. Lo primero que yo miro que tengo aquí es la multiplicación de este 100 por este binomio. 100 por 60 son 6.000 y 100 por menos X menos 100X. El 75X solamente lo estoy copiando y eso es igual a 4.800 que también lo copié. Yo puedo dejar de un lado del signo igual todo lo que tiene X y pasar del otro lado todo lo que no tiene X. Hagámoslo entonces. Quiere decir que este más 6.000 lo tengo que pasar del otro lado. Como es más, lo paso menos y me quedaría entonces 75X menos 100X. Eso me queda igual porque no lo estoy cambiando del lado del signo igual. Y el 4.800 que está de aquí me queda igual. Lo que cambia entonces es el 6.000 que lo paso del otro lado como menos 6.000. Estos dos términos son semejantes porque tienen X, los puedo restar. Estos dos términos son semejantes porque no tienen X, los puedo restar. Hagámoslo entonces. 75X menos 100X me van a quedar menos 25X. Porque el 100 que es negativo es más grande, entonces por eso me queda menos. Y eso va a ser igual a 4.800 menos 6.000. 6.000 es más grande que 4.800, por eso me queda menos 1.200. Como ambos términos son negativos, yo todo esto lo puedo multiplicar por un menos 1, o dicho de otra forma, le puedo cambiar de signo a toda la ecuación, tanto lo que está del lado izquierdo como lo que está del lado derecho, y puedo escribirlo entonces como más 25 y más 1.200. O si no, puedo mantener su signo. Quiere decir entonces que le tendría que quitar este menos 25 a la X y pasarlo a dividir. Por lo tanto, ¿por qué a dividir? Porque el 25 está multiplicando. Por lo tanto, X me va a quedar a menos 1.200 dividido menos 25. Si yo le hubiera cambiado, como les expliqué, el signo a esto, me hubieran quedado los dos positivos. ¿En qué hubiera variado? Realmente en nada, porque la ley de signos me dice que si tengo dos números que se están dividiendo, menos dividido menos o menos entre menos, me va a dar más. Entonces X no va a ser más que dividir 1.200 dentro de 25 y eso me da igual a más 48. ¿Y qué era X? Bueno, X eran el total de trabajadores que ganan 75 al día. ¿Qué quiere decir eso? Que de los 60 trabajadores, 48 ganan 75 al día. ¿Y cuánto van a ganar y cuánto van a ser los trabajadores que ganan 100? Bueno, el total de trabajadores menos los que ganan 75, que serían 60 menos 48. Quiere decir entonces que 12 de los 60 trabajadores ganan 100 quetzales al día. De esta manera entonces vamos a resolver todos los problemas de palabras por medio de ecuaciones de primer grado o con una incógnita.